Buenos días, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a ir inmediatamente a la Escritura antes de orar. Y vamos a leer una porción para que inmediatamente oremos y entremos de una vez a la exposición de la palabra de Dios. Vamos al texto donde leyó el pastor Fidel al principio, en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Versículos 35 hasta el 41. Juan capítulo 9, versículos 35 al 41. Dice la Sagrada Escritura: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendríais pecado. Mas ahora que decís: vemos, vuestro pecado permanece. Soberano Señor, que estás en los cielos, nosotros seguimos delante de su presencia, creyendo firmemente, oh Dios, en su palabra que nos convoca, Señor, y nos encomienda a venir y reunirnos para exponernos a su voluntad ya revelada en la Escritura, Señor. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, tomando este tiempo, Señor, fuera de nuestros trabajos, de nuestros quehaceres, para venir, Señor, y oír su voz hablando a nuestros corazones. Pero rogamos, Señor, que usted nos asista en nuestra debilidad, que usted nos permita, a través de su Santo Espíritu, nosotros serle fiel en esta tarea, Señor, y que usted sea honrado y glorificado, Señor, en todo lo que nosotros nos resta por hacer en este día, en el culto para gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy terminamos el capítulo 9 de Juan. Es el capítulo, es la sesión ya final de este capítulo, y vamos a aterrizar en ya lo último de este capítulo, en estos versículos 35 al 41. Y aquí, hermanos, yo he puesto como título: Jesús, fuente de gracia y de juicio. Jesús, fuente de gracia y de juicio. Quizás usted escuche por ahí más predicaciones en base a ese texto con otros temas, que también eso es legítimo. No queremos decir tampoco que los títulos que le ponemos a las predicaciones aquí son el título absoluto, y que el que no lo predique con ese título está mal. Esa no es nuestro espíritu, nuestra intención, pero es lo que nosotros vamos a enfatizar en el texto. Ese es el tema que podemos ver y que pretendemos enfatizar en el texto de este día. Bueno, recordemos, hermano, el contexto de nuestro pasaje. Recordemos que se da en el contexto de una narrativa en la cual Jesús va a un lugar y encuentra a un hombre que era ciego de nacimiento y que era un mendigo, era una persona que pedía para su sustento, porque no tenía la capacidad de percibir la luz cósmica, no podía percibir los colores, no podía percibir las personas, no podía percibir los objetos, no veía absolutamente nada, era ciego. Y Jesús entonces allí entra y interviene y sana a este hombre milagrosamente, untando barro, haciendo barro, escupe, hace barro, la pone sobre sus ojos, lo manda a lavarse, y entonces de esa manera este hombre, Jesús le creó la vista, la cual nació sin ella. Jesús crea la vista a este hombre a través de un método inusual que no se había visto en solamente Cristo lo ha hecho, solo Dios crear
de la tierra, un órgano o la capacidad de ver, y este muchacho es sanado y comienza a alegrarse y a disfrutar de ese milagro, pero sus vecinos al verlo entonces lo interrogan acerca de ese que le sanó, de Jesús, y él le dice unas cuantas informaciones y al final entonces le preguntan dónde está Jesús, lo cual le responde que no sabía y luego entonces los vecinos lo toman a este muchacho y lo llevan a los fariseos, lo llevan a la sinagoga probablemente, para que los fariseos entonces expliquen este milagro o que den razón de ser, porque este hombre que ellos habían puesto anuncios de que no podían ser reconocidos como Mesías, porque ahora está haciendo milagros tan sobrenatural y haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Y este muchacho entonces es interrogado por los fariseos. Los fariseos entonces, al interrogar a este muchacho, lo que hacen es que se airan y son violentos contra él porque no encontraron forma de cómo convencer a este muchacho de que Jesús era un pecador y de que Jesús no venía de Dios porque supuestamente había violado el día de reposo. Y este muchacho, con menos información probablemente que ellos acerca de las Escrituras, pudo mantenerse firme y no negó a Cristo, y eso llevó a la ira dominado por la incredulidad de los fariseos, y lo llevó al punto, al extremo de expulsarlo. Lo expulsaron de la sinagoga, lo excluyeron, lo mandaron al mundo o fuera de la sinagoga como un antisocial, un antirreligioso, un ateo, un enemigo de la nación. Cuando alguien era excluido de la sinagoga, esa persona tenía una especie de marca, una especie de sello que todo el mundo lo sabía. Fíjense cómo nuestro texto de hoy comienza diciendo que Jesús oyó, versículo 35, Jesús oyó que le habían expulsado. ¿Por qué Jesús oyó esto? No era porque Jesús andaba metiéndose en chisme como vemos comúnmente andamos nosotros como pecadores, sino que fue algo tan notorio y se diseminó tanto por todo el pueblo que llegó a oídos de Jesús. Todo el mundo, parece, de alrededor sabía que este muchacho lo habían expulsado. Y donde quiera que llegaba, todo el mundo decía, mira, ese fulano, ese fue el que estaba ciego, lo expulsaron, se lo botaron de la sinagoga. No se pueden juntar con él. Juntarse con él puede significar que los fariseos nos llamen a nosotros, nos cuestionen y nos expulsen también. Era un antisocial. No era querido por los fariseos y al expulsarlo también era rechazado por las personas. Es como que una persona al principio de la pandemia se publique que tiene coronavirus. Todo el mundo le corría a la familia. Ahí está una persona con coronavirus. Eso no se puede decir, cállense. Porque si se dicen, no podremos ir ni al colmado. Y cuando tú veías en el supermercado una persona que es familiar de uno que se decía que tenía coronavirus, la gente le dejaba el lado. Y si iban a pagar, había una fila, lo dejaban a él que pague adelante. ¿Por qué? Porque tenían temor. Porque esa persona tenía una marca social que decían es peligroso. Así este muchacho estaba siendo expulsado, fue desamparado, fue un antisocial, nadie lo quería, nadie se acercaba a él. Y entonces en ese contexto, dice nuestro texto en el versículo 35, Jesús oyó que a él lo habían expulsado, y dice el texto, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y aquí vemos entonces, hermano, nuestro primer punto de dos que veremos en este día. Nuestro primer punto es gracia para los ciegos. Gracia para los ciegos. Recuerden que el tema que vamos a ver es Jesús, fuente de gracia y de juicio. Y lo primero que vemos en nuestro texto es gracia para los ciegos, versículo 35 al 38. Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? Pero qué interesante, hermanos, ver en nuestro texto, antes de la pregunta de nuestro Señor, es que Jesús, después de haber oído que ese muchacho lo expulsaron, el texto dice hallándolo. Y es interesante, hermanos, lo que significa esa palabra. Y esa palabra tiene dos posibles significados. Y el más probable es que se refiera a que Jesús, cuando oyó eso, Jesús salió a buscarlo.
El otro significado es que Jesús se encontró con él. Bueno, lo halló en el camino. Pero el que más se apega al contexto y al carácter de nuestro Señor y a la gracia y al amor y la misericordia que Jesús mostró para con este hombre desde el principio, es el significado primero, el que dice que Jesús salió a buscarlo. Jesús oyó que a este muchacho lo expulsaron. ¿Y sabe qué hace Jesús, hermanos? Él fue a buscarlo. Jesús fue a buscarlo. ¿Tú te imaginas que alguien a ti, que te expulsen un día de la escuela porque hubo un malentendido, o el director no se cogió contigo y te expulsen, y de repente uno de los compañeros va a tu casa a buscarte? Te buscan ahí adelante, ¿quién? Fulano de tal, tu compañero de estudio. Tú vas a decir, ok, ¿qué pasa? Tú te vas a sentir bien con eso. Pero ¿cómo te sentirías si el director regional va a tu casa a llamarte? El director regional, o más aún, ¿cómo te sentirías si va el ministro, el flamante ministro de Educación de la República Dominicana? El ministro nacional va a la casa de un estudiante para buscarlo, para hablar con él porque lo expulsaron. ¿Cómo tú te sentirías? Honrado. Y diría, pero ¿cómo usted se pone a eso? Usted le diría, ¿pero cómo usted se pone a eso? Eso es para usted una humillación, venir a mi casa porque me expulsaron. Bueno, más grande que el ejemplo que yo acabo de poner es el ejemplo de que Jesucristo se encargó de buscar a este muchacho. ¿Recuerdan, hermanos, cómo Cristo mostró misericordia con este joven? Jesús fue a ese lugar y el joven estaba mendigando, había nacido ciego. El joven no mandó a buscar a Cristo. El joven no gritó detrás de Cristo para que Cristo lo sanara. Cristo quiso sanarlo. Y Cristo fue donde él voluntariamente a devolverle la vista, o a darle la vista porque nunca la tuvo anteriormente. Y cuando Cristo se cogió con este hombre, por usar un término entendible. Es como cuando tú te coges con una persona y tú ves que a esa persona tú le das y gasta y tú vuelves a darle como quieres. Es como el caso del hijo pródigo, que el padre le dio la herencia que le correspondía, aún estando vivo él, sin haber muerto, como quiera le dio su herencia. Y este muchacho sale y gasta todo, deshonró a su papá, lo humilló, lo confrontó, gastó todo y trajo una mala reputación probablemente a su padre. Y cuando el muchacho se acerca otra vez de lejos con un discurso que él había practicado para darle a su padre, el padre le dice, cállate, no digas tu discurso, no quiero oírlo. Y entonces restaura la gloria de su hijo a la gloria que tenía anteriormente. Gracias. Y eso trajo la molestia al corazón del hermano mayor, porque dijo, pero tú ¿cómo que te cogiste con él? Ese hombre te ha deshonrado, ha gastado todo lo que era tuyo y viene ahora con su cara limpia y tú así lo recibes. El padre se cogió con él. Eso pasa a veces en el contexto de nuestra familia también, cuando somos muchos. A veces hay hijos que dicen, bueno, mami, esa es la carita linda esa es la niña porque todo es para ella. Ella nunca tiene, pero si viene fulana y le pide, hay de todo para ella. Ese es el niño lindo de mami. Su hijo lindo, como algunos dicen. Y eso pasa en el contexto cuando hay madres que tienen muchos hijos. A propósito, hoy es el Día de las Madres. Dios bendiga a todas las madres. Amén. Y hay madres así que se cogen con algunos hijos y ellos son todo para esa madre o para ese padre. Bueno, Jesús se cogió con este muchacho. Hermano, eso es bueno. Eso es bueno. Jesús, desde que llega a este lugar, centra su atención en una persona. Y tiene un propósito, claro. Y el propósito es mostrar esa gracia que Él vino a mostrar para con los pecadores. Esa misericordia es mostrar y tomarlo como ejemplo para mostrar la maldad de otros y ponerlo en contraste. Pero Jesús se oyó con él y a él le convino. A él le convino. ¿No le ha tocado a usted, hermano, que usted ha hecho cosas y Dios todo se lo pone, le abre el camino? Y tú estás por mandar un currículum para ver si te contratan y te llaman antes de llegar el currículum allá. Eso ¿no le ha pasado? Eso es improbable, ¿verdad? ¿Cómo van a tener el teléfono? Pero míreme, pasan cosas improbables.
Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Y quién soy yo? ¿No le ha pasado a usted que usted no tiene ni con qué caerse muerto y Dios le provee un trabajo nada más para que se case? Y en ese trabajo usted consigue todos los recursos para casarse, aunque después lo voten, pero Dios le provee. ¿Eso no le ha pasado a usted? No sé por qué se ríen, pero parece que le ha pasado a alguien. A muchos. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque aquellos que son objeto de la gracia de Dios, podríamos decir en un lenguaje popular, Dios se coge con ellos. Y ¿sabe qué? Y cuando Dios hace eso para con sus hijos, eso despierta envidia, eso despierta celos. Y eso fue lo que le pasó a Satanás cuando fue delante de Dios. Estaba envidioso y celoso de cómo Dios era con Job. Porque Dios amaba a Job y decía, lo que pasa es que tú no le quitas, quítale aquello para que tú veas. Él no es tan íntegro como tú lo dices. Hermanos, aquel que es elegido, aquel pecador que es perdonado, es uno con el cual Dios se cogió. O sea, cuando dice se cogió es que Dios quiso caerle atrás, no lo suelta. Y aún durmiendo está ahí pendiente de esa persona. Jesús oyó que este muchacho le expulsaron y Jesús salió a buscarlo. Y dice el texto que lo halló. Y cuando lo halló le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? El texto en la Reina Valera dice, ¿crees en el Hijo de Dios? En el original dice, en el Hijo del Hombre. Y son palabras equivalentes. Lo que más y lo que significan ambas es que Cristo es Dios. ¿Crees en el Dios hombre? ¿Crees en el Dios hecho hombre? ¿Por qué Cristo le pregunta eso a este muchacho? ¿No era suficiente con lo que él había recibido? O sea, ¿no era suficiente que con lo que Dios le había dado a través de darle la vista ya nuevamente? ¿Eso no era suficiente? Parece que algo más le faltaba a este muchacho. Cristo le creó la vista y nosotros podríamos decir, wow, le arregló la vida. Por este muchacho, al estar expulsado y estar errante, Cristo lo busca y al encontrarlo le ofrece algo mayor. Le da algo mayor. ¿Sabe por qué? Es que a veces nosotros nos concentramos en cosas que necesitamos y creemos que eso es lo último. Ay, Señor, si tú me das eso, eso es lo último, ya con eso yo soy feliz. ¿Y sabe por qué pensamos así? Por la limitación de nuestra mente. Ay, Señor, danos una casa, eso es lo último ya. Si tú nos das la casa, mira, seremos perfectos y justos delante de ti. Y ahí está la casa. Ay, Señor, ahora queremos un carro. Hermano, y nunca nos vamos a cansar de pedir. Nuestros hijos a veces, cuando llega fin de año, tienen algo y nos dan pistas de lo que quieren. Y nosotros entendemos, wow, si le regalo esto a mi hijo en Navidad o en día de juguetes, ya es completo. Sí, lo va a usar por 2 meses, 1 mes, y después viene algo nuevo. Jesús no esperó que este muchacho le pida algo nuevo. Él le demostró que su mayor necesidad no era ver. Era una gran necesidad ver la luz cósmica, ver a las personas, ver a sus familiares. Era una gran necesidad, pero Jesús se acerca a este muchacho y le dice, mira, yo te he amado tanto que te di a ti lo que más tú necesitas aquí en la tierra para vivir bien con tu semejante. Pero te amo más como para darte a ti el mayor milagro que muchos han deseado y que muchos no han recibido. Y sin tú pedírmelo ni buscarme, yo te lo voy a dar. ¿Cómo así? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Y ahí entonces le hace esa gran pregunta. ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el muchacho. Y en la Nueva Traducción Viviente, me gusta esta versión dinámica, como dice, él dice, ¿quién es, Señor? Quiero creer en Él. Quiero creer en Él. En nuestra versión que leímos hace un momento, el texto dice, ¿quién es, Señor? Pregunta el muchacho, para que yo crea en Él. Este muchacho está expulsado, vergüenza, ignominia de muchas personas. Jesús lo encuentra y le hace una pregunta interesantísima. Y este muchacho le dice, Señor, mira, por ti me expulsaron, no me digas nada. ¿Tú te imaginas? Jesús lo encontró y le dice, no, espérate, yo me voy por aquí.
¿Qué pasó? No, mira, es verdad que tú me sanaste, pero ahora nadie me quiere. No, él no le importó nada de eso. Ese muchacho, cuando va a Cristo y Cristo le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dice, dime quién es, yo creo en todo lo que tú digas. Usted me sanó a mí, usted me dio la vista de una forma sobrenatural. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Dime. Y Jesús le dice a ese muchacho, versículo 37, ¿sabe quién es? Ya le has visto. O sea, ya tú lo viste al Hijo del Hombre. ¿En serio? Sí. ¿Pero dónde está? Y él dice, el que habla contigo, él es. El que habla contigo, él es. Hermano, eso se parece a las palabras de Jesús cuando le dijo a la mujer samaritana en el capítulo 4, versículo 25-26, la mujer samaritana le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dice en el versículo 26, yo soy, mujer, el que habla contigo. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Qué estaba haciendo Jesús al decirle tanto a la mujer samaritana como a este hombre de nuestro texto en este día, el que habla contigo, Él es? ¿Qué estaba haciendo? Jesús estaba obrando el más grande milagro jamás obrado en la vida de un pecador. ¿Y sabe qué milagro es ese, hermanos? El llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz. ¿En qué consiste el llamamiento eficaz? El llamamiento eficaz consiste en que el Espíritu de Dios llama eficazmente a los pecadores, y cuando se dice eficazmente es porque ese llamado es imposible de ser resistido. Las personas pueden resistir al llamado de los pastores, al llamado de la iglesia cuando evangelizamos, pero cuando el Espíritu de Dios llama a un pecador, es imposible que ese pecador se resista. Recuerden a Pablo. Pablo va amenazando, respirando amenaza contra la iglesia, y va rumbo a un lugar buscando una carta para tener el permiso de matar más cristianos. Y en el camino recibió el llamamiento eficaz, y él cayó, no sé de dónde, si de sus piernas o de un caballo, de un camello, no sabemos, pero cayó. Y cuando cayó, lo primero que dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Llamamiento eficaz. Es como algunas personas de la historia de la iglesia que hablan de este concepto y dicen cómo ellos fueron llamados. Y ellos dicen, yo no recuerdo, yo no sé cómo fue. Yo lo único que sé es que yo fui siendo incrédulo y volví creyendo en Cristo. El llamamiento eficaz es lo que Cristo estaba obrando allí, ese gran milagro, al Él decirle a este hombre y a esa mujer, el que habla contigo, ese es. ¿Por qué este es el llamamiento eficaz? Bueno, porque como Pablo dice en 2 Corintios 4:6, lo que Cristo estaba haciendo aquí es exactamente lo que dice Pablo en 1 Corintios 4:6, 2 Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo así, hermanos? ¿Cómo así? Que así como Dios en la creación al principio todo estaba oscuro y en tiniebla, y Dios dijo sea la luz, y de repente fue la luz. De esa manera, cuando hay un pecador terco que no se arrepiente y el Señor quiere llamarlo eficazmente, el Espíritu Santo simplemente dice en él sea la luz, y la persona ve a Cristo glorioso y no tiene otra cosa que decir, ¿y qué hago para ser salvo? Es el llamamiento eficaz. Así llama Cristo Él mismo a los pecadores. Por eso Él dice, como dijo anteriormente en el texto que vimos en el capítulo 6, que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si el Padre lo llamó, no se puede resistir. No existe, hermanos, ese pecador que diga, bueno, el Señor me está llamando, pero yo estoy negociando a ver. O el Señor me está llamando, pero yo tengo que resolver alguna cosa. No, eso no es verdad. El día que el Señor te llama, ese día, y no mañana, no el otro día, no en un mes, el día que el Señor te llama, Él te da vida para que vea a Cristo, visión. El día que Él te llama, es como que Él diga, sea la luz, y las tinieblas desaparecen automáticas. No va a depender de ti. No va a depender de que tú digas, no, lo que pasa es que yo fui sabio, tú sabes, y yo me crié en... No depende de ti. Cristo nada más le dijo, el que habla contigo, ese es. ¿Y sabe cuál fue el resultado inmediatamente? Versículo 38. Y él dijo, creo, Señor,
Y el texto dice, y le adoró. Y la palabra y adorar, le adoró, no es picto. La palabra y adorar o adoró es postrarse, rostro en tierra. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que este muchacho, cuando Jesús le dijo, mira, yo soy el que habla contigo, inmediatamente los ojos cambiaron. Él había visto la gloria de la creación de los hombres que nunca había visto, pero en ese momento él comenzó a ver lo que dice Pablo, donde leímos, él vio la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Y él dijo, yo creo. ¿Cómo yo no voy a creer? Es como que a ti te ofrezcan, te voy a ofrecer a ti un fin de semana en un hotel y tú no tienes ni idea qué es lo que es un hotel. ¿Qué es un hotel? No, varón, déjame tranquilo. Hay viejos que son así, que se criaron en su rancho y tú dices, no, mamá, te vamos a llevar a un hotel, abuela, y que, ay, no, déjame quieta, ¿cómo tú me vas a llevar? No, yo no salgo de aquí. Hay gente que son así, cruzados. Pero no es lo mismo tú enseñarle y tú darle a probar y dices, wow, esto sí es rico. Y dice, ahora tú quieres un fin de semana gratis aquí. Y digo, pero claro, ¿y qué es lo que hay que hacer? No importa el viejo lo más cruzado que esté, si tú lo llevas al contexto y ellos ven la gloria de estar allí tranquilo, donde te tratan como príncipe y tú estás sentado y van gente a decirte, ¿qué tú quieres, Señor? Tú dices, pero claro. Este hombre vio en los ojos de Cristo, en la cara de Cristo, la gloria de Dios. Y sabe que lo primero que hizo fue se cayó al suelo. Se tiró al suelo y adoró. Se postró con el rostro en tierra. Según Pablo, él vio la misma gloria en la cara de Jesucristo. Hermano, esa es la reacción natural que hace cualquier pecador cuando recibe el privilegio del llamamiento eficaz. Recuerden el caso del ladrón de la cruz, que dice el texto que ellos maldecían de Cristo en un momento, pero de un momento a otro ese muchacho dice, pero Señor, acuérdate de mí cuando comience a reinar. ¿Qué le pasó? Pero ese hace un momento estaba pensando mal de Cristo y hablando mal con el otro acerca de Cristo, y de repente de un momento a otro cambió su discurso y dice, no, espérate, ese hombre no ha hecho nada. Y le dice, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y cómo él vio a Cristo como rey, un Cristo que está colgado en una cruz, muriendo en la misma condición que él. El llamamiento eficaz, hermano. También pasó con Zaqueo. Jesús mismo fue y le dijo, mira, Zaqueo, desciende, que yo voy a tu casa hoy. Zaqueo, cuando supo que Jesús iba a pasar, como él era pequeño, él agarró y se subió en un árbol, un sicómoro, para ver a Cristo, por lo menos verlo, ese que es tan famoso. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, mira, desciende, yo voy a ir a tu casa. Y cuando él fue a la casa del Señor, de Zaqueo, el Señor, allí con él, Zaqueo vio la gloria de Dios en la cara de Jesús. Y Zaqueo dijo, mira, yo voy a devolverte lo que él me robaba. Porque lo primero que le vino fue la culpa del pecado y la maldad de su corazón. Solamente así el pecador puede ver la culpa, la hediondez, la maldad de su pecado, cuando puede ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es tan brillante que se puede ver toda mancha que tú tienes. Cuando tú sales con una ropa, de que es nítida la ropa, pero no había luz en tu casa y no hay inversor, una vela, y tú no viste lo sucio, pero cuando llegas al lugar como el estadio, como la cancha, donde está todo claro, un lugar, y tú dices, acá, pero yo no vi ese sucio, ¿y qué pasó? No te expusiste a la luz. Cuando Isaías vio la gloria de Dios en su visión, Isaías lo primero que vio fue esa gloria que resplandece. Y al ver la gloria, cuando él se miró, él dijo, ¡ay, qué yo tengo! Dijo, pero yo estoy muerto. Estoy lleno de maldad y de pecado. En el llamamiento eficaz, el hombre cae postrado porque lo primero que ve después de la gloria de Cristo es la maldad de su pecado. También fue el caso de la mujer samaritana. También fue el caso del endemoniado gadareno. Cristo topó. Hermano, yo me emociono de pensar en Jesús. Yo me emociono en la persona de Cristo, en sus obras. Solamente él pisó, hermano, y ese paso que él dio en ese terreno
sacudió la tierra hasta el punto que un hombre salió de los sepulcros que estaba lleno de demonios y fue huyendo donde él. ¿Y qué tiene con nosotros? Pero Jesús no ha dicho nada. Él solamente pisó la tierra. Él no tenía un megáfono diciendo, llegó Jesús, aquí vino, aquí vino. No, él no hizo eso. Él solamente pisó el lugar y el corrientazo fue tan fuerte que dijo, oye, pero algo pasó aquí. ¿Qué pasó? Llegó Jesús. Llegó Jesús, el Señor. Y cuando llegó, Jesús expulsó a unos demonios que habían ahí. Y ese hombre inmediatamente vio la gloria de Dios en la cara de Jesús y lo adoró. Lo adoró. Esa es la reacción, hermano, de todos los pecadores cuando son llamados eficazmente. Pero, hermanos, toda esta gracia y toda esa muestra de misericordia de parte del Señor hacia los pecadores también implica odio de otros, ira de sus semejantes, persecución de aquellos que son enemigos de Cristo. ¿Por qué? Y eso nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. Porque a pesar de que Cristo trae gracia para los pecadores y para los ciegos, para los que no ven, juntamente Cristo trae juicio hacia los que ven. Hay una gracia para aquellos que son ciegos, pero hay un juicio para aquellos que ven. Así que los que no ven van a recibir gracia. Los que ven reciben juicio. Los que no ven usan lentes, ¿sabe? Porque no ven. Van a recibir gracia. Los que ven van a recibir juicio. No se asuste porque no es con ustedes. El juicio contra los videntes, versículo 39 a 41. En el versículo 39, Jesús dice, porque para juicio, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Cómo así? Me gusta esta versión que cité hace un rato, y lo voy a leer en esa versión que dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, dice el versículo 39, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. En eso consiste el juicio del Señor. ¿En qué consiste el juicio hacia las personas que ven en un sentido? A las personas que ven, a las personas que entienden que ven y que dicen que ellos no son ciegos y que ellos están bien. ¿En qué consiste el juicio? Bueno, el juicio consiste en que el Señor le va a dar vista a aquellos que reconocen que no ven, aquellos que entienden que necesitan, a ellos le va a dar. Pero a los que se creen que ven, en realidad Él no le va a dar vista porque ellos entienden que ellos ven. Es como cuando tú repartes y tú dices, ¿quién tiene hambre? Y dos levantan la mano de 5. Tú le vas a dar a los 2 que levantaron la mano. Y si a los 10 minutos o a los 15 dice, pa, yo tengo hambre. Y dice, sí, pero tú no dijiste que tenías hambre. Yo no te di porque usted no reconoció que tenía hambre. Para usted poder recibir comida tiene que reconocer que tiene hambre. Es así, mi amigo, también contigo, pecador. Para tú poder reconocer, para tú poder recibir el beneficio de la gracia, de la salvación, usted debe reconocer que está mal. Si usted no reconoce que está mal, usted no va a recibir beneficio de la gracia y el perdón. Tiene que reconocer que está mal. Aún este ciego que recibió la gracia de Dios y la misericordia, el Señor le persiguió y se cogió con él, fue detrás de él, aún él, Jesús le dice, ¿tú crees? Y le preguntó. Jesús no le dijo, no, está bien, no tiene que creer, ya yo hice todo. No, Jesús le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y saben qué significa creer? Creer significa primero reconocer lo malo que tú eres, lo mucho que necesitas a Jesús. Eso fue lo que el hombre reconoció y por eso se cayó al suelo y lo adoró. Pero en esto consiste el juicio. El juicio consiste en nuestro texto. No me refiero al juicio final, no me refiero al juicio de las ovejas, no me refiero al juicio del tribunal de Cristo. En nuestro contexto, esa palabra juicio aquí, ¿a qué él se refiere? Es a esa sentencia de que él dice, yo le daré vista espiritual, le daré a conocerme a aquellos que realmente necesitan conocerme.
Pero aquellos que dicen que no le importa y que no lo necesitan, serán más cegados. En esto consiste el juicio. Los ciegos ven, los arrogantes son humillados. La diferencia entre el ciego verdadero y el que no es ciego es que hay uno que no ve y otro que simplemente es arrogante. ¿Y por qué el juicio es así? Porque el juicio es de doble filo. Porque el juicio trae beneficio para uno y trae maleficios para otro. ¿Por qué el juicio es así? Bueno, hermanos, la razón es porque todo el trato salvador de Dios con su pueblo siempre fue salvación a través del juicio. ¿Verdad, Pastor Fidel? Salvación a través del juicio. Ese es todo el trato de Dios desde la creación. El hombre cae en pecado, el hombre peca contra Dios, está desnudo y Dios va a salvar la vergüenza del hombre. Y lo primero que hace Dios es hacer un juicio contra un animal inocente, lo mata, derrama su sangre y toma su piel para hacer vestidura al hombre. Cuando Dios va a sacar o a librar a Israel de la esclavitud en Egipto, Dios salva a su pueblo por a través de un juicio. Él hizo juicio sobre la nación egipcia, juicio sobre Faraón, juicio sobre los primogénitos, juicio sobre esa nación para que venga salvación a su pueblo. La bendición de la tierra prometida para su pueblo, cuando Él los va a llevar a la tierra prometida, es una gran bendición, pero eso implicaba juicio para las familias de los amorreos y cananeos que vivían en la tierra. Ahí vienen los judíos, gloria a Dios, el Señor ha dado salvación a su pueblo, pero eso conjuntamente significa que Dios trajo maldición y va a expulsar y va a matar a todos los que viven allí. Salvación a través del juicio. El perdón o el cubrir los pecados a la nación de Israel en el contexto del antiguo pacto, cuando se practicaban los sacrificios, era así. El hombre iba donde el sacerdote y la persona, creyendo en lo que la ley decía, ponía sus manos sobre el animal, confesaba su pecado, el animal era degollado y moría, y el juicio caía sobre el animal y la persona salía absuelta. O sea, se le perdonaba su pecado. La salvación, la gracia a través del juicio. Y finalmente, hermano, la redención final de los pecadores, la salvación que hoy recibimos nosotros, nos llegó a nosotros a través del juicio también. Porque Cristo pagó y llevó y sufrió el juicio por nosotros en la cruz. Si no es por ese juicio, no llega a nosotros la salvación. Si Cristo no muere en la cruz, hermano, comamos y bebamos, porque no vale de nada esto que estamos haciendo. Pero Cristo sufrió la cruz y sufrió la ira de Dios como aquel que soportó el juicio para que la gracia hoy nos llegue a nosotros. El mismo acto, hermano, que representa salvación para algunos, equivale a condenación para otros. Mire cómo Pablo lo dice en 2 Corintios 2:15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cómo así? Para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, un mismo olor, no está hablando de que son dos olores diferentes, es un mismo olor. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Los que se pierden, el mismo olor que produce la salvación de los pecadores, ese mismo olor es olor de muerte para los condenados. Y a aquellos a los que se salvan, olor de vida para vida. ¿Cómo así? Bueno, eso habla en el contexto de la guerra. En la guerra, cuando las personas, cuando los reinos, los militares, el rey salía a pelear, una vez vencían, ellos del botín traían algunos cautivos. Y en el camino, cuando venían, era una gloria. Ganamos, ganamos. Y eso a veces lo traían con incienso. Y el incienso, ese olor de la victoria, y todo el pueblo cuando percibió el olor decía, ganamos. Pero los cautivos que venían ahí, el mismo olor le decía a ellos, perdieron. Murieron sus familiares. Ese olor, cada vez que los cautivos lo recordaban, decían, wow, ese olor me recuerda que mataron a mi papá en la guerra, y que mataron a mi hijo y a mi mujer embarazada. Pero el mismo olor le decía al pueblo de Dios, ese olor es la victoria de Dios para su pueblo. De esa manera, hermanos, la venida del Señor, esa gracia salvadora, produce un olor, y el mismo olor da salvación a los pecadores que Dios ha elegido para que sean salvos
Pero el mismo olor da condenación y le recuerda el pecado y la condenación a aquellos que son arrogantes y que no vienen al conocimiento de la verdad. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, habían algunos fariseos ya que seguían a Cristo. Ustedes recuerdan en el versículo 16, como habían algunos que decían que Jesús no venía de Dios porque violaba o quebrantaba el día de reposo, pero habían otros que decían: pero ¿cómo un pecador puede hacer cosas como esas? O sea, habían algunos que estaban en duda. Y eso trajo división entre los fariseos, porque habían algunos que estaban medio creyendo en el Señor y otros lo rechazaban por completo. ¿Y saben? Esos que estaban ahí con el Señor decían: espérate, pero también nosotros somos ciegos. Ellos entendieron completamente el mensaje de Cristo, de que Jesús estaba acusándolo a ellos, de que eran arrogantes y creían que veían cuando en verdad estaban ciegos. Y Jesús les responde finalmente, versículo 41. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. Dice la nueva versión, nueva traducción viviente: si fuerais ciego, no sería inculpable. Dice Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Esa es la idea. Si en verdad fueran ciegos, realmente yo tengo compasión de ustedes. No son culpables porque no ven, pero como ustedes permanecen y afirman: no, yo veo. Y yo, pues entonces la culpa permanece. Siempre, hermano, ese fue un problema del pueblo de Dios, y principalmente los líderes, los religiosos de la nación, los que gobernaban la nación. Dice Isaías 5:21: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Siempre habían ayes sobre esa clase de personas. Ay de los que son sabios en sus propios ojos. Y todavía todo el mundo sabe que él está mal, pero él entiende que él está bien. Ay de él. Ay de esa persona. Y eso pasa entre los fariseos, pero también pasa en el contexto de los creyentes. Hay creyentes que no se les puede aconsejar. Hay creyentes que tú no les puedes hablar de la Escritura. Hay creyentes que ni van a los estudios bíblicos, ni asisten a las reuniones de la iglesia, porque entienden que ellos están bien y el resto está mal. Hay de aquellos. Hay de los que son sabios en sus propios ojos. Guau, pero hermano, hay toda una historia que ha interpretado ese texto de esta manera. La iglesia y la teología histórica lo confirma, pero para mí no es así. Ay de los que son sabios en sus propios ojos. Proverbio 26:12. ¿Has visto a hombres sabios en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Tú has visto hombre que es sabio, pero su sabiduría se basa en su propia opinión? Dice, la esperanza se le agota a esa persona, y hay más esperanza para el necio que para él. ¿Cuál era la reacción que se esperaba de los religiosos? ¿Qué esperaba Jesús y qué esperaba los discípulos de los religiosos de nuestro texto? Lo que esperaba es que ellos procedieran de la manera como el publicano lo hizo en Lucas 18, cuando él daba golpe en su pecho y decía: miserable de mí, y tenía vergüenza y no quería subir sus ojos al cielo, porque entendía que era un pecador. No como el fariseo, que mientras fue a orar también, él decía: Señor, gracias, porque yo no soy como aquellos, yo no robo, yo no mato. Y dice el Señor: no, mira, aquel publicano, versículo 14, descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué esperaba el Señor de estos fariseos? Humillación. Que usted se humille, que usted reconozca. ¿Qué espera el Señor de la iglesia hoy cuando es expuesto a la palabra de Dios? Humillación, hermanos. ¿Qué espera el Señor cuando los pastores llaman a un hermano para decirle está mal? Humillación espera el Señor. ¿Qué espera el Señor cuando un hermano de la iglesia cualquiera lo llama porque lo sorprendió en pecado? Humillación. Eso espera el Señor. ¿Sabe por qué el Señor espera eso? Porque el Señor también quiere dar gracia. Por eso Él espera eso. Porque Él te ama tanto, porque que te quiere dar gracia. Pero ¿sabe algo? Cualquiera que se enaltece, Él no le puede dar gracia, Él lo humilla. Y por eso Dios entonces tiene que humillarte cuando tú no quieres oír el consejo, ni oír a un hermano que te llama porque te ama
para que tú mejores la forma como vives. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es un autoengaño decir, no, yo estoy bien. Hermano, ¿usted cree que está bien? Sí, yo estoy bien. Eso es un autoengaño. Y no lo digo a mí, no lo dice a mí, ni Jonathan, ni Ambioris, ni Javier, ni Fidel, ni Jesse. No lo dice Efraín. Y estoy mencionando a la gente que predica en la iglesia, por eso digo eso. Lo puse en la lista. No lo decimos nosotros, lo que predicamos. Por más que corra, usted muere ahí, hermano. Lo dice Cristo, lo dice la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Hermanos, si confesamos de que realmente estamos mal, Él es fiel y justo para limpiarnos. Y ese es el deseo de Él, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Concluimos, antes que lleguen las 12, concluimos diciendo dos cosas. En primer lugar, todavía hoy Jesús, Él mismo busca a los pecadores. Así como este muchacho, Jesús lo buscó porque le amó hasta el final. Hoy, mi amigo, Jesús todavía busca a los pecadores. Y si tú estás aquí hoy entre nosotros, puede ser una gracia de Dios que Cristo te permitió venir a pesar de cualquier obstáculo que podía presentarse. Jesús busca a los pecadores. Vete de aquí este día, mi amigo, pensando que Jesús busca a los pecadores y los ama. Vete a tu casa hoy pensando en que usted necesita grandemente a Cristo y el gran milagro de ver la gloria de Dios en la cara de Cristo. Pero váyase pensando que hoy Dios le permitió venir porque Jesús ama y busca a los pecadores. No crea que el Señor depende de ti en tus decisiones y en tus planes. No, Dios busca a los pecadores y Él perdona a los pecadores. Da gracias a Dios que Él permite que tú te expongas a su palabra. Da gracias a Dios que Él permita que tú te detengas a oír un sermón de la palabra de Dios, ya sea en internet o físicamente en la iglesia. Da gracias a Dios por eso. Porque eso puede ser providencialmente Dios obrando para traerte al arrepentimiento. Ahora, en segundo lugar, hermanos, cuidado con la arrogancia. Hermanos, cuidémonos de la arrogancia. Tengamos cuidado. ¿Y cómo nosotros podemos ser arrogantes? ¿Cómo sabemos si nosotros estamos en el grupo de aquellos que decían, vemos, nosotros vemos? Hermano, cuando entendemos que necesitamos ver, o cuando entendemos que no necesitamos ver, ni aprender de nadie, porque ya lo sabemos todo. ¿Y cuando nosotros creemos que lo sabemos todo? ¿Cuándo se da el punto en que nosotros llegamos a creer que no necesitamos a nadie y que nosotros lo creemos todo? ¿Cuándo pasa eso? Hermano, eso se da en cualquier contexto de la vida cristiana de la iglesia. Pero uno de ellos es dejando de congregarnos. Cuando usted deja de congregarse, usted dice que usted no necesita a nadie. Y usted dice, no, pues yo nunca he dicho eso. Sí, pero eso es lo que significa, entre otras cosas. ¿Sabe por qué? Porque congregarse es un medio de gracia que Dios ha establecido para que nosotros nos motivemos al amor y a la buena obra, para que nosotros practiquemos el amor cristiano. Y si usted no se congrega, está diciendo, a mí no me interesa el amor cristiano, a mí no me interesa que alguien me motive a la gracia, ni al amor, ni a la buena obra. Yo puedo vivir solo desde mi casa. Cuando usted tiene esa actitud, ¿sabe qué pasa? Usted es arrogante. Jehová es excelso y Él atiende al humilde. Pero dice el texto de Salmo 138, 6, mas al altivo Él lo mira de lejos. De lejos, hermano. Oh, hermano, cuando tú crees que ya tú lo ves todo, tú eres un ciego. Sí, hermano, estoy hablando contigo, miembro de Gracia y Verdad. Cuando tú crees que lo ves todo, tú eres ciego.
Cuando tú entiendes que no necesitas el consejo de nadie, tú eres un ciego, hermano. Y sí, estoy hablando con cada miembro de la iglesia. Cuando no nos importa la iglesia local, sus enseñanzas, cuando me da 3 pitos que hagan estudio los martes, yo no me importa que lo hagan, yo no voy para ahí. Tú eres un ciego, porque crees que ves. Cuando las hermanas hacen los estudios bíblicos los jueves, y tú, a pesar de que tienes la comodidad de verla desde tu casa, y dices, no, yo no voy a ir, yo no voy a entrar, yo tengo otra cosa que hacer, prefiero ver a Cavada o Alicia, otra cosa. Y ahí están las hermanas edificándose mutuamente a través de un tiempo de estudio, y tú no tienes el deseo y nunca has entrado a esas exposiciones. Eres ciega, hermana, eres ciega. Cuando usted cree que no necesita la iglesia, usted es arrogante, usted está ciego, aunque usted crea que no. No importa cómo usted lo crea, la verdad es absoluta. Usted está ciego. Usted necesita la iglesia, y si no cree eso, está ciego. ¿Por qué? Porque independientemente de la debilidad de cualquiera de las personas de la iglesia, o ya sea de los pastores, o ya sea de los líderes, de las mujeres, o ya sean de cualquiera de los diáconos, la iglesia es el medio que Dios usa para administrar su gracia a los suyos. Dios administra su gracia a sus corderos a través de la iglesia, hermano. La iglesia es importante. Y si usted dice que usted no necesita la iglesia local, usted no le interesa congregarse, usted está ciego y necesita ver. ¿Qué estamos diciendo entonces cuando tenemos esa actitud? Estamos actuando igual que los fariseos. Hermanos, el problema de los fariseos de entonces era un problema del corazón. Y el corazón de los fariseos era un corazón caído, y consiguió esa condición de caído en Génesis capítulo 3. Y eso también llegó a nosotros. Hoy nosotros tenemos un corazón caído. Hoy nosotros tenemos el mismo problema. Por tal razón, hermanos, el juicio es inminente. No creamos que Dios se va a quedar de brazos cruzados ante aquellos creyentes que digan que no necesitan los medios que Dios estableció. Hermano, usted necesita venir los martes. Aquí lo convocamos para ser expuesto a la palabra de Dios. La iglesia necesita venir, toda la iglesia, a escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Usted necesita conectarse todos los miércoles, si puede. Puede que hayan casos que no se puedan por situaciones del internet, pero estamos exponiendo los distintivos de la iglesia, lo que creemos como iglesia, para que usted sepa sobre qué peña estamos nosotros parados, sobre Cristo. Usted necesita para el bien de su alma exponerse a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y si dice que no lo necesita, está ciego. Dice Lucas 12:47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros en esta vida, hermanos, recibimos la recompensa de la obediencia, pero también nosotros recibimos las consecuencias de la desobediencia. Recibimos la consecuencia de la desobediencia. Honra a tu padre para que tus días sean largos en la tierra. Eso por implicación dice lo contrario. No adulterarás. Eso te va a dar una familia tranquila, feliz, sana. Pero si tú lo haces, eso puede acarrear enfermedad de toda clase, miseria, ruptura de matrimonio, hijos mal criados porque ya los padres se dividen. Hay muchas consecuencias de la desobediencia. Pero saben, hermano, lo bueno es que nosotros realmente, si somos elegidos, si somos creyentes verdaderos, si en verdad hemos sido salvados, siempre nos va a pasar como Tomás. Y termino leyendo este texto, Juan 20:27, ya al final de nuestro libro. Dice el texto: luego dijo a Tomás, cuando Tomás no creía que Cristo había resucitado y que Cristo estaba apareciendo a algunos, y Tomás estaba renuente a creerlo, el Señor se le aparece y entra a donde estaban ellos reunidos, y dice el texto, le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Tomás estaba incrédulo, pero la gracia de Dios es tan viva, tan eficaz, Dios es tan bueno para con nosotros, que Tomás, que Jesús lo que hace con él, le dice: ven, experimenta el juicio que yo pasé, ven a ver, mira, toca aquí. Esa señal en mi mano es de juicio. Mete tu mano en el costado para que tú veas lo que yo sufrí. Mira, es verdad que estoy aquí, soy de carne y hueso. Y cuando Tomás lo topó, ya la incredulidad desapareció, hermanos. Esa terquedad que puede haber en nosotros, esa arrogancia tiene solución. Y la solución es la misma que tuvo la de Tomás. Acerquémonos al Evangelio, recordemos el Evangelio, recordemos el juicio de Dios sobre Cristo. Y al recordar eso, vivamos alegre por lo que Él pagó por nosotros en la cruz. Demos gracias al Señor. Soberano Dios, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por retarnos con su palabra, Señor. Perdone nuestros pecados, Dios. Perdone nuestra terquedad. Perdone nuestra arrogancia. Ayúdenos, Dios, con su Santo Espíritu a ser humildes, a reconocer nuestra necesidad para ser ayudados por usted, Señor.